No estaba escrito en los evangelios oficiales, pero el silencio era demasiado perfecto. Una mujer que lo seguía, que ungía sus pies, que lloraba a sus pies, que estuvo junto a la cruz cuando todos huyeron, y no hay una sola palabra sobre lo que fue después. Algo fue arrancado, no olvidado, extirpado, como si el eco de su nombre hubiera sido sellado bajo 7 llaves por manos temblorosas de miedo. Todo comenzó con una línea en un evangelio apócrifo encontrado en Nag Hammadi, y el Salvador besaba a María en la boca, más que a los otros discípulos, y ellos se incomodaban. No es solo el beso, es la palabra más que a los otros, una preferencia, una cercanía, un vínculo que no era solo espiritual, era carnal, humano, y según algunos fragmentos, fecundo. En el Evangelio de Felipe se insinúa lo impensable, que María Magdalena no solo era la compañera del Salvador, sino también su vaso, su receptáculo. El término original en copto no deja dudas, koinonos, no discípula, no sirvienta, no hermana, esposa. Y si hubo unión, ¿por qué no descendencia? La respuesta más temida no es teológica, es política, porque si Jesús tuvo una hija, entonces la sangre divina no terminó en la cruz. Continuó, fluyó, latió dentro de un cuerpo de mujer, y eso cambiaría todo. El poder ya no estaría en las escrituras, sino en la carne viva, en alguien que caminó, respiró y fue ocultada. Los registros más antiguos que insinúan esta verdad no están en Roma. Están en las cuevas del sur de Francia, en los símbolos dejados por los cátaros antes de su exterminio. En sus salmos secretos se habla de la rosa que brotó del madero y la flor que se escondió en el exilio. Decían que no era metáfora, era linaje. Una de las pistas más claras surge en un manuscrito olvidado en Rennes-le-Château, donde un sacerdote encontró bajo el altar una tabla de piedra con una inscripción borrada. El santo útero viajó al norte. No se refería a María Madre, se refería a María Magdalena. Y el útero, en los textos esotéricos medievales, es símbolo de la sangre que porta herencia. Los templarios, antes de caer, custodiaban reliquias que nadie entendía. No eran clavos ni túnicas, eran pequeños cofres cerrados con inscripciones hebreas y griegas. Uno de ellos contenía una tela con una gota de sangre femenina, según las crónicas de Montsegur. Decían que era la sangre que no debía nacer, pero nació. Muchos teólogos modernos descartan estas historias como leyendas gnósticas, pero la pregunta permanece como herida abierta. ¿Por qué entre todos los discípulos, solo a ella Jesús se apareció primero tras resucitar? ¿Por qué la llama por su nombre, María? Y ella le responde, Rabuni, como si fueran las únicas personas sobre la tierra. Porque ese momento no fue un milagro. Fue despedida. Fue entrega. Fue legado. Algunos manuscritos armenios perdidos relatan que tras la crucifixión, Magdalena huyó con otras mujeres hacia Egipto. Pero uno, más radical, afirma que no huyó sola. Llevaba una niña. No estaba aún formada, pero ya era portadora. Era la semilla sin templo, nacida del Verbo, sellada por la amenaza. Esta niña no aparece con nombre en ningún texto canónico. Pero los códices hebraicos de Safed mencionan a una mujer sin padre conocido, nacida bajo luna roja, de vientre que no fue violado, sino bendecido. La llamaban Miriam de las Arenas. Fue exiliada de todas las sinagogas, pero donde pasaba, las mujeres sentían una vibración en el vientre, como si el cuerpo recordara algo que la mente no podía procesar. La Iglesia, desde sus primeros concilios, combatió cualquier indicio de sangre femenina en la sucesión espiritual. Instituyó el celibato, no por pureza, sino por pánico, porque si el linaje de Jesús hubiera continuado, ninguna cátedra, ningún papa, ningún altar construido por hombres habría bastado. Todo habría tenido que arrodillarse ante una mujer. Los evangelios gnósticos, especialmente el de María, muestran discusiones violentas entre Pedro y ella. Pedro la acusa de mentir, de decir cosas que el maestro jamás reveló. Pero ella responde, ¿acaso crees que miento porque soy mujer? ¿Piensas que el Espíritu sopla solo en varones? Esa línea fue su condena, y también su consagración. Una carta anónima del siglo IV, escondida entre los escritos de Orígenes,
Narra que hubo una mujer en Alejandría que hablaba lenguas sin aprenderlas, que recitaba frases que ningún sacerdote podía interpretar y que afirmaba ser descendiente de la palabra hecha carne. Fue llevada a juicio, pero nunca ejecutada. Nadie se atrevió. Desapareció, como si el polvo mismo la hubiera ocultado. Desde entonces, cada siglo tiene su rumor. Una mujer sin nombre, un fuego en la sangre, un verbo en los ojos, y siempre el mismo patrón: borrada, condenada, convertida en sombra. Pero el eco persiste, en canciones populares, en frescos enterrados, en oraciones no autorizadas. Ella vivió y su sangre aún canta, dice un canto sefardí del siglo XII. Y si el canto aún vibra, entonces la verdad no ha muerto, solo espera ser nombrada. La verdad más peligrosa no es la que niega a Dios, sino la que lo muestra humano. Si Jesús amó, si tocó, si engendró, entonces dejó más que palabras. Dejó una carne que recuerda, una herencia que no se puede canonizar, pero que respira. Y esa carne, según los manuscritos ocultos, nació en secreto, lloró lejos de Jerusalén y fue escondida bajo el nombre de todas las mujeres que no pudieron ser nombradas. En los textos esenios aparece una figura femenina llamada la pequeña voz, descrita como una niña nacida de vientre consagrado y sin sombra ante los ángeles. Algunos estudiosos creyeron que era símbolo del alma, pero los antiguos escribas cabalistas la ubicaban en tiempo y espacio, nacida en el exilio, criada junto al Nilo, alejada del ruido de Roma y de las espadas de Jerusalén. El Evangelio de María, el más silenciado de todos, relata un episodio extraño. María cuenta a los discípulos una revelación que Jesús le dio en privado. Les habla de la ascensión del alma, de los poderes que debe vencer y del descanso final en la luz. Pero Pedro se enfurece. ¿Es que habló contigo en secreto y no a nosotros? La tensión no es solo espiritual, es de autoridad. Pedro teme lo mismo que siglos después temerán los concilios, que la verdadera herencia no pasó por él, sino por ella. Un códice copto conservado en partes en el Museo de Berlín menciona que tras la crucifixión, Magdalena huyó hacia el sur con un grupo de mujeres. No hay nombres, salvo uno: Sara, la que no lloró al nacer. Decían que su llanto se guardó para otro día, que vendría un tiempo en que su voz abriría las tumbas del silencio. Sara, o Sarai, no aparece más, pero su sombra se repite en relatos de la Provenza, donde se habla de una niña llegada en barca sin velas, custodiada por tres mujeres que nunca daban su nombre. En Sainte-Marie de la Mer, Francia, aún se celebra una procesión en honor a Sara la Negra. La tradición oficial dice que era sirvienta, pero en las leyendas orales es llamada la hija de la luz, la que no debía nacer, la del vientre sellado. Su imagen muestra a una niña morena, coronada, con las manos abiertas y los ojos cerrados, como si esperara algo, como si recordara algo que nadie más recuerda. Las pinturas medievales la representaban rodeada de fuego, no de gloria, porque su sola existencia quemaba dogmas. Si ella era real, entonces Jesús no solo fue redentor, fue padre. Y si fue padre, entonces el linaje sagrado no terminó en el madero. Continuó, en carne femenina, en sangre viva, en una niña cuyo nombre no podía pronunciarse sin romper siglos de teología. Los templarios, guardianes de secretos más antiguos que el Vaticano, mantenían bajo llave textos que hablaban de una reina sin trono, descendiente de la unión del sol y la rosa. En sus rituales más reservados, había una figura que no era Cristo ni María, sino una joven vestida de escarlata, con un cáliz en la mano y una cicatriz en el vientre. Esa imagen fue borrada de todos sus códices tras su persecución, pero un fragmento sobrevivió en la Biblioteca Vaticana, bajo código reservado. El título: De la sangre que sobrevivió. En ciertas versiones del Libro de la Sabiduría, oculto por siglos, se habla de una profecía. Vendrá una que no hablará con lengua prestada. Su palabra hará temblar a los reyes, y su nombre será espejo. Los rabinos que leyeron ese texto lo tacharon de gnosticismo, pero entre mujeres sabias del desierto, el fragmento fue conservado como canto de cuna.
porque no era una amenaza, era una promesa. Magdalena, según los evangelios ocultos, no fue solo testigo, fue guardiana. Se dice que antes de morir, escribió con sangre en una tela de lino. No me crucificaron con él, pero el hierro me atravesó igual. No me negaron con palabras, sino con olvido. Pero ella vivirá, porque en ella está lo que aún no fue dicho. Esa tela desapareció tras la quema de una biblioteca monástica en Toledo, en el siglo XVI. Pero una monja copió la frase en un libro de oraciones. Y ese libro aún existe. Cada vez que la historia se repite, su figura reaparece. Durante la Inquisición, hubo una mujer en Alemania que decía ser de la línea olvidada. Fue ahorcada por brujería. En el siglo XIX, una niña gitana en Marsella hablaba lenguas muertas mientras dormía. En los años 40, en Siria, una joven fue apedreada por recitar pasajes del Evangelio de Felipe que nunca estudió. En todos los casos, las últimas palabras fueron similares. No soy yo, es ella en mí. ¿Qué temían tanto? No era una revolución política, ni siquiera religiosa. Era una inversión. Si Dios pudo habitar en un hombre, también pudo habitar en una mujer. Si el Verbo se hizo carne en Jesús, ¿por qué no pudo prolongarse en su hija? Ese pensamiento es dinamita, porque rompe la vertical del poder, porque anula el privilegio del sacerdocio masculino, porque convierte cada cuerpo de mujer en potencial tabernáculo. Y eso para muchos sigue siendo lo innombrable. Pero la sangre canta, y el canto ya empezó a escucharse. Lo que no se podía nombrar se intentó borrar, pero lo borrado deja marcas, y en los márgenes de la historia oficial, esas marcas sangran. Monjas que hablaban en sueños de una madre sin altar, Biblias con páginas pegadas, evangelios que se copiaban con una mano y se escondían con la otra. Porque el temor a ella no era por lo que diría, sino por lo que demostraría, que la verdad no pertenece a quien la proclama más alto, sino a quien la lleva dentro. En el siglo IV, una monja en Alejandría escribió un texto titulado La Segunda Luz. En él afirmaba que Magdalena no solo había sobrevivido a la cruz, sino que su vientre fue el segundo sepulcro y la segunda resurrección, que en él nació lo que Roma no pudo entender, la continuación encarnada del Verbo. Esa monja fue condenada a silencio perpetuo, sus escritos destruidos. Pero una copia apareció en el siglo XIX, entre los escombros de un monasterio ortodoxo abandonado. Estaba escrita en tinta vegetal sobre cuero, las palabras apenas visibles. Pero una línea destacaba. No fue una metáfora, fue carne, y caminó entre nosotras. Durante el Concilio de Nicea, cualquier texto que sugiriera descendencia fue excluido. Las referencias a Magdalena fueron reducidas a lamentos, su rol transformado en penitencia, su nombre vinculado a la prostitución como castigo simbólico, porque la única forma de borrar a una mujer poderosa es convertirla en escándalo. Pero en los monasterios del sur de Italia, las ancianas decían otra cosa, que Magdalena fue la que supo más que todos, que su vientre habló sin palabras, y que en su sangre latía una promesa que los hombres temían recordar. En la abadía de Fontevraud, una cripta sin nombre guarda una figura esculpida en mármol. No hay inscripción, pero la imagen muestra a una mujer joven, con una mano sobre el vientre y otra sobre un libro. Un sacerdote del siglo XII escribió en su diario que esa tumba no era de santa ni reina, sino de la portadora de lo que fue sellado. Años después, el diario desapareció, y la figura fue cubierta con una tela negra que aún permanece. Nadie la toca, nadie la menciona. Los evangelios gnósticos, especialmente los hallados en el Alto Egipto, hablan de una voz encarnada en hembra que debía caminar por el polvo antes de que el fuego vuelva. Algunos tradujeron mal el texto, lo hicieron pasar por símbolo, pero los escribas originales no usaban metáforas cuando hablaban del linaje. Hablaban de carne, de sangre, de gestación, de una mujer que guardaba dentro de sí el nombre que no pudo ser pronunciado en la cruz. En las misas silenciosas de ciertas órdenes esotéricas femeninas, aún se repite una oración que no está en ningún misal. Bendita seas tú, que llevaste en tu seno la palabra no escrita, que sangraste sin altar, que lloraste sin tumba, que viviste sin ser contada.
Se reza con los pies descalzos, sobre piedra, en la oscuridad, porque el recuerdo de esa hija no se proclama, se llora. Una crónica de Toledo relata que en el siglo de Serkinesi, una joven fue capturada por decir que el cordero dejó una flor al pie del monte. Nadie entendió la frase, pero fue torturada. Antes de morir, repitió, el nombre está en mí. No dijo cuál, no hacía falta. Su cuerpo fue quemado, pero una hermana suya huyó con un pergamino que contenía símbolos hebreos y coptos entrelazados. En el centro, un nombre tachado, y bajo él, nacida del silencio. Lo más devastador no fue su silencio, sino el silencio que la rodeó, porque siglos de teología han convertido al cuerpo femenino en símbolo de pecado. Y si la hija del Verbo existió, entonces ese cuerpo ya no era caída, sino altar, y eso era intolerable. Los registros del Santo Oficio mencionan al menos 7 mujeres que afirmaron descender de una línea no reconocida. En todos los casos, exilio, encierro, locura. Pero en los márgenes de esos informes hay anotaciones escritas a mano. Una dice, habla como si oyera desde dentro. Otra, cuando la tocamos, nuestras manos temblaron. Y la más extraña, no sabe leer, pero recita textos sellados. Entre los cátaros, antes de su exterminio, se decía que la luz del Cristo no se apagó, sino que fue sembrada en una sola flor, una que debía permanecer oculta hasta que el mundo tuviera oídos para el gemido del nombre. Esa flor era femenina, y era sangre, y era fuego. Y si fue sembrada, entonces aún puede florecer. La historia no termina con una revelación, termina con un eco, porque la hija no fue un evento. Fue un latido que cruzó los siglos, a veces susurrando en el oído de las mujeres que no sabían por qué lloraban en la misa, o por qué temblaban al leer un versículo arrancado. Fue ella quien habitó las dudas más profundas, la que se escondió en la herida de cada madre no nombrada, de cada voz no creída, porque si nació de la luz, su vida no podía acabar en tinieblas. En un monasterio de clausura en Andalucía, una novicia halló entre las páginas de un breviario antiguo una nota sin firma. Decía, su sangre no se extinguió, vive en las que sienten antes de pensar, en las que arden sin fuego, en las que no preguntan por poder, sino por verdad. Esa novicia dejó los hábitos meses después. Se dice que aún escribe con nombres falsos, recuperando fragmentos del Evangelio de la Sangre, un texto que solo circula de forma oral, entre mujeres que jamás se han visto, pero se reconocen al hablar. Los ecos de la hija están por todas partes, en canciones de cuna que hablan de una luz escondida en el vientre de la noche, en frescos que fueron cubiertos de cal, donde aún se adivina una figura femenina con una mano sobre el vientre y otra alzada como quien bendice. En el temblor que algunas sienten al escuchar el nombre de Magdalena, no como discípula, sino como madre. Una teóloga contemporánea, excomulgada sin proceso formal, escribió, tal vez nunca sabremos su nombre, tal vez no lo tuvo, pero eso no importa, porque no fue registrada como reina, ni como santa. Fue sellada por temor, y ese sello se está quebrando. Su ensayo nunca fue publicado, pero circula en PDF sin portada, con una sola palabra en la primera página, ella. Y mientras los templos discuten, mientras los doctores de la ley repiten dogmas y niegan lo que no entienden, hay mujeres en silencio que recuerdan, no por fe impuesta, sino por resonancia, porque han sentido en sus entrañas lo que no se enseña, porque cuando oran no miran hacia el cielo, sino hacia adentro. Algunos afirman que la hija murió en el exilio, otros que se escondió en cuevas con mujeres sabias, que tejieron con hilos de fuego su nombre en el telar de la memoria. Pero hay quienes creen otra cosa, que nunca se fue, que su linaje no es genético, sino espiritual, que vive en toda mujer que dice la verdad aunque la llamen loca, que arde en toda boca que se atreve a pronunciar lo que fue sellado. En una carta escrita en el siglo XVII por una abadesa francesa, aparece una frase extraña. El Verbo no volvió al Padre, caminó hacia la hija, y la hija aún camina. Esa carta fue destruida por orden episcopal, pero la frase quedó bordada en el dobladillo del hábito de una monja que murió con una sonrisa. La enterraron sin saber que bajo su piel
vibraba un nombre. Ese nombre no es Jesús, no es Magdalena, es un nombre sin sílabas, sin traducción. Es el nombre que brota del silencio cuando la mentira se cae. Es el nombre que cura sin tocar, que llama sin voz. Y ese nombre está regresando. No habrá dogma que lo contenga. No habrá tribunal que lo condene. No habrá fuego que lo queme. Porque no es doctrina, es memoria. Y la memoria cuando despierta no necesita permiso. Ella vivió. Ella fue sellada. Pero ahora, ella habla.